Dios le bendiga, God bless you. Dios le guarde God guards you y me los haga unos santos a todos. and make you all saints. Nos encontramos juntos durante esta preciosa tarde, So we are here in this lovely evening simplemente para hablar acerca de un Dios que pocos predicamos, to talk today about a God that not a lot of us preach about, pero que muchos lo conocemos but that a lot of us know y sigue siendo el mismo Dios. and it's the same God. Y es el Dios And it's the God que está contigo en el valle. that is with you in the valley. Muchos predicamos acerca del Dios que está contigo en lo más alto de la montaña. A lot of times we preach about the God that is with you in the mountain. Aquel Dios que está contigo cuando tú estás en lo más alto, en el tope. That God that is with you when you are in the highest top of the mountain. Pero pocas veces predicamos acerca del Dios que está contigo en el valle. But we don't preach a lot about the God that is with you in the valley. Aquel Dios que está contigo en las malas. That God that is with you when in your bad times. Aquel Dios que a lo mejor tú no lo sientes. Maybe the God that you don't feel. Aquel Dios que a lo mejor te pregunta, Dios, ¿dónde tú estás? Maybe the God that sometimes you ask yourself, God, where are you? Pero yo tengo buenas noticias hoy. But I have good news today. Aquel Dios que está contigo en las buenas, That God that is with you in your good times está contigo también en las malas. is also with you in your bad times. Y hoy es un buen día And today is the good day para entender to understand que Dios that God es un Dios de valles. is the God of valleys. Yo te voy a invitar que tú estés pendiente a lo que Dios quiere decir en esta tarde. So I'm going to invite you for you to pay attention to what God wants to speak to you Porque today. yo creo que Dios va a hablar. Because I believe that God is going to speak. Nosotros salimos de una serie de milagros. We just came out of a series about miracles. Y cuando hablábamos de la serie de milagros, And when we were speaking about miracles, hablábamos que teníamos que tener fe. we spoke about having faith. Que teníamos que tener esa expectativa That we need to have that expectation de que Dios va a hacer algo importante en tu vida. that God is going to do something important in your life. De que Dios va a hacer algo lo cual puede sorprenderte. That God can do something that is going to surprise you. Estudiábamos algunos milagros We were studying some miracles que Jesús hizo, that Jesus did que fueron en contra de la norma, that were out of the norm, que fueron en contra de la religión that were against maybe religion, y que fueron en contra de todo el sistema religioso de aquel tiempo. and they went against all the religious system of that time. ¿Y por qué yo quiero presentarte esto hoy? And why do I want to say this today? Porque a veces esperamos un milagro Because sometimes we wait for a miracle mientras estamos en el valle while we are in the valley, y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. and we think that God has forgotten about us. Dios, ya tú no me hablas, God, you don't speak to me. ya yo no te siento, I don't feel you. ya yo no te veo, I don't see yo you. pensé que tú estabas conmigo, I thought that you were with me, pero me equivoqué, but I was wrong. me has abandonado You have abandoned me, y tú no eres el primero and you are not the first, ni serás el último and you will not be the en last sentirte de esta manera. to maybe feel this way. Pero Dios But God está contigo. is with you. Mientras esperamos nuestro milagro, While we wait on our miracle, tenemos que seguir siendo cristianos. we have to still be Christians. Tenemos que seguir esperando en Él We have to still wait on Him, y tenemos que seguir adorándole and we have to keep worshiping Him porque Él sigue siendo Dios, because He is still God, Dios de valles. the God of the valleys. Cuando vamos al libro de Génesis, When we go to the book of Genesis, hay una historia particular que desde pequeño hasta los niños se le enseña there's a story that even the kids know about, y es la historia de José. and it's the story of Joseph. Cuando José nació, When Joseph was born, José se convirtió en el favorito de Jacob. Joseph was the favorite son of Jacob. José nació de la mujer del cual él amaba Joseph was born from the woman that he loved, y por lo tanto se convirtió en algo especial. so he became something special. Jacob era menor para aquel entonces, José era menor para aquel entonces. Joseph was a minor. He was a minor Él at era that time. el menor del grupo. He was the youngest of the group. Entonces había cierta atención que se le daba a él. So there was a special attention that was given to him. Un día los hermanos notaron One day his brothers noticed que el papá Jacob le daba cierto trato especial a él. that Jacob was giving him a special treatment to Joseph. Y por lo tanto creció un poco el celo. So jealousy started to grow in his brothers.
Pero la vida seguía normal. But life was the same. Porque Dios Because God te prepara. prepares Y you. escucha bien lo que acabo de decir. And listen to what I just said. Dios te prepara God prepares you para el valle. for the valley. A veces pensamos que Dios me está preparando o el proceso es simplemente para que cuando esa puerta se abra yo poder llegar a la cima. Sometimes we think that God is preparing us and the process is simply for us to be ready so when we get to the mountain. Pero Dios te prepara a veces para el valle. But God sometimes prepares you for the valley. Hay procesos Their process que te van a llevar al desierto that will take you to the desert. y del desierto And from the desert, te van a llevar a tu destino, a tu milagro, amén. and from the desert is going to take you to your miracle. Pero hay desiertos But there's deserts que son diseñados that are designed para que cuando estés en el valle that when you are in the valley, entiendas for you to que Dios understand no te ha abandonado. that God has not abandoned Y a you. veces esos procesos llegan And sometimes those processes come y pensamos que Dios nos abandonó. and we think that God has abandoned us. Entonces, por lo tanto, dejamos de orar, So we start praying, dejamos de buscar su presencia. we stop looking for his presence. Entonces, ¿Dios es Dios de valles But then is God God of the valleys? o simplemente Dios de lo más alto de la montaña? Or is he just simply the God from the highest of the mountain? Esperamos que la montaña siempre esté visible, We think that the mountain is always going to be visible, pero no queremos ver el valle. but we don't want to see the valley. No queremos pasar por el valle. We don't want to go through the valley. Dios, no me pases por el fuego. God, do not let me go through the fire. Señor, yo no quiero sufrir. God, I don't want to suffer. Yo no quiero, Señor, pasar por el valle. God, I don't want to go through the valley. Pero no entendemos But we don't understand que si podemos buscar a Dios en el valle, that if we can look for God in the valley, entonces en la montaña será más fácil encontrarlo. then in the mountain it's going to be easier for us to find him. Hay muchos de nosotros There's a lot of us que mientras pasamos situaciones difíciles, that while we go through difficult situations, ahí es que Dios existe. that is where God exists. Ahí es que yo busco a Dios. That is where I look for Ahí es God. que yo me meto en la presencia. That is where I get in his presence. Pero cuando salimos de la situación difícil But when we get out of the difficult y empieza la situation abundancia, and then abundance starts to happen, entonces nos olvidamos de Dios. then we forget about God. Mi papá me decía algo hace 2 noches mientras hablaba con él. 2 nights ago, I was speaking to my father, and he was saying something to me, Y cambió un poco mi manera de pensar. and it changed a little bit the way that I did my perspective. Todos hemos oído la frase, el evangelio no es color de rosa. We have all heard the phrase that the gospel, it's not peaches and cream. Pero él me decía, si no es color de rosa, But he said to me, if it's not peaches and cream, entonces es un evangelio del mundo. then it would be a gospel of the world. Y esto me puso a pensar. And this got me thinking, Porque muchos de nosotros decimos que es verdad, el cristianismo no es fácil. and a lot of us, we say it is true, being a Christian is not easy. Pero el yo decir que no es color de rosa, entonces le estoy quitando la belleza del evangelio. But for me to say that it's not peaches and cream, I'm taking out the beauty of the gospel. Y estar en el evangelio es una belleza, es un privilegio. And being in the gospel, it's beautiful, it's a privilege. Servir es un privilegio. Serving, it's a privilege. Pero Cristo entregó su vida But Christ gave his life para que nosotros pudiéramos disfrutar de unos beneficios. for us to be able to have some benefits. Y nosotros tenemos que entender And we need to que understand cuando yo estoy en el valle, that when I am in the valley, Dios está. God is there. Y si yo estoy en el mundo, And if I'm in the sí, world, la I am di- in the world. la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano es la siguiente. The difference between a person that is a Christian and a person that is not a Christian is the following. El sol sale para todos, The sun comes out for para everyone, justos for the just y para los no justos. and for those that are not just. Pero sin embargo, But si yo paso por el valle, if I go through the valley, Dios está conmigo. God is with me. Y si yo no tengo a Dios, And if I don't have God, cuando pase por el valle, when I go through the me valley, encuentro solo. I find myself alone. Nosotros tenemos sí aflicciones, Yes, we do have affliction, pero tenemos el respaldo de aquel que sobrevino toda aflicción. but we have the support of that one that overcame all affliction. ¿Por qué? Why? Porque Él es Dios de valles. Because he is the God of the Sí, valleys. los hermanos se pusieron celosos. So his brothers got jealous, Y de momento Jacob le regala una túnica
de unos hermosos colores a José. And then Jacob gets Joseph a tunic of beautiful colors. Y sin embargo, los hermanos al ver esto se ponen más celosos. And when his brothers saw this, they got even more jealous. José estaba podemos decirle, la montaña. Joseph, we can say, was in the mountain. Tenía el favor de su padre. He had the favor of his father. Su papá lo trataba mejor que a los demás hermanos. He had a better treatment than his other brothers. Él sabía He knew lo que era disfrutar what it was to enjoy de un favor of the favor o de favoritismo. or being the favorite. José sabía Joseph knew que era el favorito. that he was the favorite. Un día José tuvo una serie de sueños So one day, Joseph had a series of dreams. y se los contó a su padre y a sus hermanos. And he told his brothers and his father. Y la reacción fue, ¿gobernarás tú sobre nosotros? And the reaction was, are you going to govern us? ¿Eres tú mejor que nosotros? Are you better than us? Sí, tenemos que entender We need to understand que hay sueños that there are some dreams que son para ser compartidos that are to be shared, y hay sueños que no son para ser compartidos. and there are dreams that are not. There are dreams that you will have that are not to be Y shared. hay tiempo para todo. And there's a time for everything. Todos conocemos la historia. We all know the story. José fue vendido por sus hermanos Joseph was sold by his brothers a una esclavitud inmerecida en Egipto. to a slavery that in Egypt. Y por lo tanto, And therefore, podemos decir que él se encontraba en su valle. therefore we can say that he was in his valley. José pasó de ser el favorito Joseph came from being the favorite a ser esclavo. to being a slave. Muchos de nosotros estamos en el valle A lot of us, we are currently in the valley, y a veces se nos olvida and sometimes we forget de dónde Dios nos sacó. from where God took us. A veces pensamos Sometimes we think que como estamos bien that because we're okay, o que Dios nos usa or because God o uses que us, predicamos, or that we preach, que no podemos pasar, que somos inmunes a ese valle. that we are immune to being in the valley. Pero la realidad no es así. But reality, that is not reality. Nosotros todos alguna vez en nuestra vida tenemos que pasar por un valle. We have all been or we will be in the valley. David decía, David said, en el valle de sombra y de muerte, in the valley of shadow and death, tú estás conmigo. you are with me. Y cuando tú reconoces And when you recognize que Dios está contigo, that God is with you, aunque estés pasando en el valle, even though you're in the valley, aunque sea de sombra y de muerte, even though it's the valley of shadow and death, nosotros estamos en una mejor posición. we are in a better position. La madurez es mucho mejor. Our maturity, it's more. Y cuando salgamos al otro lado, And when we get to the other side, nuestra relación con Dios va a ser más fortalecida. our relationship with God is going to be strengthened. No porque Dios necesita que nosotros tengamos una relación más fuerte con Él, Not because God needs us to have a stronger relationship with Him, pero yo necesito agarrarme de Él. but I need to hold on to Him. Dios empezó a darle gracia y favor a José, So God started giving grace to Joseph. porque José, a pesar de que había sido vendido, Because even though Joseph was sold, de que había sido llevado o tomado fuera de su casa, that he was taken out of his home, José entendió Joseph que understood todo sucede para un propósito. that everything happened for a A lo reason. mejor él no lo entendía al principio, Maybe he didn't understand that in the beginning, pero su palabra era, but his word was, si Dios me puso aquí, if God put me here, aquí yo voy a honrar a Dios. here I'm going to honor God. Aunque esté en una tierra diferente, Even if I'm in a strange land, aunque esté en un sitio diferente, even if I'm in a strange place, aunque esté haciendo algo diferente, even if I'm doing something different, pero yo tengo que honrar a Dios. but I have to honor God. Porque Dios honra Because God a honors aquellos que le honran. those that honor Pero Him. muchos de nosotros, But a lot of us, cuando nos encontramos en el valle, but we find ourselves in the valley, pensamos que sí, Dios se olvida. we think that God forgot. Y que si esto pasó, pues Dios ya no me quiere, ya Dios no me ama, se olvidó de nosotros. And if this happened, it's because God doesn't love us, God forgot about Y us. sin embargo, Dios está esperando But on the other hand, God is que waiting tú lo adores for you to worship de la Him misma manera que lo adorabas durante la abundancia. in the same way that you worship Him when you had abundance. ¿Somos nosotros Is it us? o somos nosotros de aquellos que podemos adorar a Dios? Oh,
Are we those that can worship God en las malas in the bad? de la misma manera que lo adoramos en las buenas? It's the same way that we worship Him in the good times. Podemos decir como Job, Can we say like Job, tú me diste todo you gave me everything y tú tomaste todo. and you took everything. Pero ¿sabes qué? But you know what? Yo adoro tu nombre But I worship your name sin importar lo que suceda. it doesn't matter what happens. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios sigue siendo Dios. Because God is still God. José Joseph honró a Dios honored God en medio de su situación. in the middle of his situation. Cuando Dios le dio gracia a José When when God gave grace to Joseph y estaba en la casa de Potifar, and he was in Potiphar's house, él lo puso encima de todo, a dirigir todo. he put him on top of everyone so that he was in charge of everything. Y en aquel momento, And in that moment, la casa empezó a enderezarse. the house started to flourish. La casa empezó la casa empezó a tener una abundancia. The house started to have abundance. Y Potifar podía ver And Potiphar could see que había algo diferente acerca de José. that there was something different in Joseph. Había algo diferente. There was something different. José estaba en el valle, Joseph was in the valley, pero cuando él honraba a Dios, but when he honored God, todo lo que él tocaba everything that he touched florecía. would flourish. Todo lo que él tocaba Everything that he touched estaba en abundancia. was in abundance, Pero él estaba en el valle. but he was in the valley. Entonces tú podrás decir, So you can say, si estoy en el valle, Dios todavía me puede usar. if I'm in the valley, God can still use La me. respuesta es sí, So the answer is yes, porque Dios sigue siendo Dios. because God is still God. Soy yo el que cambio. It's me, the one that changed. Cuando yo tengo la mentalidad correcta, When I have the correct cuando mentality, tengo la actitud correcta, when I have the correct aunque attitude, esté en el valle even though I'm in the y yo valley, sigo dándole gloria a Dios, I keep giving glory to God. yo digo, Dios, I say, God, yo no sé por qué estoy pasando por esto. I don't know why I'm going through Yo no this. sé por qué estoy perdiendo mi hogar. I don't know why I'm losing my home. Yo no sé por qué estoy perdiendo mi matrimonio. I don't know why I'm losing my Pero marriage. yo me agarro a ti. But I hold on to Mis you. hijos My te kids pertenecen. belong to Mi you. matrimonio My te marriage pertenece. belongs to you. Yo no sé lo que tú vas a hacer, I don't know what you're going to pero do, este valle but this valley, no va a impedir it's not going to come between. que yo pueda o seguir dándote gracias a ti. It's not going to come between me still give thanks to Este you. valle This lo valley, que va a hacer what it's going to es do, revelar it's to reveal que tú eres Dios del valle. that you are God of the valleys. Que tú, aunque yo no lo merezca, That even though I don't deserve it, tú todavía gobiernas. you still govern, Y tú And- vas a hacer algo en mi vida. and you are going to do something in my life. Sí, José estaba pasando por una situación diferente. So Joseph was going through a different situation. José tenía todo el derecho Joseph had all the right de decir, tú sabes qué, a lo mejor Dios se olvidó de mí. to say, you know what, maybe God forgot about me. A lo mejor era algo que mi papá se inventó, Maybe it was something that my dad came up with. pero ahora en una tierra extraña, But now in a strange land, yo no siento a Dios. I don't feel God. Yo no veo a Dios. I don't see God. Y yo no sé a lo mejor si fui yo And I don't know if maybe if it was me, el que fallé. the one that failed. ¿Qué hice para merecerme esto? What did I do to deserve this? Esa mentalidad, That mentality. a lo mejor muchos de nosotros la podemos tener como excusa, A lot of us, we can have it as an excuse porque Dios simplemente se desapareció. because God simply disappeared. Pero José But Joseph se mantuvo firme, maintained himself firm con una actitud correcta. with the correct attitude, Porque cuando tú conoces a Dios, because when you know God, tú sabes que en las buenas y en las malas, Él sigue siendo Dios. you know that in the good and the bad, He is still God. Tú sabes que en las buenas y en las malas, Él sigue gobernando You know that in the good and the bad, He still governs y que Él tiene control de todo. and that He has control of everything. Tú no lo podrás entender ahora. Maybe you don't understand it now. Hay cosas que nosotros estamos pasando que a lo mejor no entendemos ahora. There's things that we might go
going through right now that we might not Pero understand, algún día, but someday, yo te prometo I promise que you algún día tú vas a poder mirar hacia atrás that one day you're going to look back y tú decir, wow, and you're going to say, wow, ahora entiendo. now I Ahora understand. entiendo por qué pasé por esto. Now I understand why I went through this. Dios me estaba preparando. God was preparing me. Yo no sé por qué estoy pasando por el valle, I don't know why am I going through the pero yo sé valley, que hay una preparación. but I know there is a Así que preparation. comienza a darle gracias a Dios, So start giving thanks to porque God hay una preparación, because there is a porque preparation, algo bueno viene. because something good is coming. De momento se levanta el ataque. So an attack rises up. Todos conocemos la historia. We all know the story. La mujer se ofrece hacia José The woman offers herself to Joseph, y de momento José tiene que huir. and then Joseph flees. Y José es echado en la cárcel. And Joseph is put in jail. Ahora, José estaba disfrutando de un beneficio de ser el que estaba por encima de toda la servidumbre en la casa de Potifar. So Joseph was enjoying a benefit that he was in charge of everything in Potiphar's house, Donde él era el líder de la servidumbre, por decirlo así, where he was the leader, y el líder de los esclavos. The leader of the servant or the slaves. De aquellos que trabajaban en la casa. for the leader of those that work in his house. Y de momento, cuando él pensaba, ok, estoy bien, And all of a sudden, when he thought, oh, everything is going great, es echado a la cárcel. he is thrown in jail. Una de las cosas que a mí más me llama la atención One of the things that grabs my attention es que cuando José estaba en la cárcel, is that when Joseph was in jail, todavía seguía honrando a Dios. he was still honoring God. A veces salimos de una prueba, Sometimes we leave, we come out of a trial. a veces salimos de algo malo Sometimes we come out of something bad para meternos en algo peor. to go into something that is worse. Y a veces todo es prueba tras prueba, ataque tras ataque. And sometimes everything is a trial and then attack and attacks. Y no entendemos el por qué. And we don't understand why. José no entendía el por qué él estaba ahí. Joseph did not understand why he was there. José no sabía el por qué él estaba ahí. Joseph did not know why he was there. Pero lo que él sí sabía But what he did know era que Dios conocía lo que estaba sucediendo. is that God knew what was going on. A veces estamos en la cárcel Sometimes we're in jail, y de momento nos sentimos como José. and sometimes we feel like Joseph. Pero cuando tenemos nuevamente la mentalidad correcta, But when we have the correct mentality, donde quiera que tú estés, doesn't matter where you are, si tú honras a Dios, if you honor God, Dios te va a honrar. God will honor you. Estás en el valle, You may be in the valley. estoy en el valle, I am in the valley. pero si honro a Dios But if I honor God en el valle, in the valley, Dios se va a glorificar. God will glorify himself. Si yo honro a Dios If I honor God en el valle, in the valley, Dios se va a mostrar. God will show. Pastor, Will show tú no himself. entiendes lo que yo estoy pasando. Pastor, maybe you don't understand what I'm going Pastor, tú no through. entiendes lo que me está sucediendo en la familia. You don't understand maybe what is going on in my Y a lo family. mejor yo te puedo preguntar, ¿estás pasando por el And valle? maybe I can ask you, are you going through the Y valley? tú dices, pastor, estoy pasando por el valle oscuro, no siento a Dios, estoy solo o sola. And maybe you can say, yes, Pastor, I'm going through the valley of shadow and death, and I don't feel God. Pero en este momento But in this moment, empieza a darle gracias a Dios start giving thanks to God porque la salida está cerca. because the exit is near. A lo mejor es oscuro, Maybe it's dark, pero yo te aseguro but I assure que you el sol está a punto de salir. that the sun is about to come A lo out. mejor no entiendas el por qué. Maybe you don't understand the A lo mejor why. estás en la cárcel, Maybe you're in pero jail, en la cárcel, but in your en el jail, valle, in the valley, empieza a trabajar, start to work. empieza a honrar a Dios. Start honoring God. José estaba en la cárcel, Joseph was in pero jail. dice la palabra que en la cárcel But the word says that in jail, Dios lo puso en gracia. God gave him grace. Y de momento empezó a estar por encima de todo nuevamente. And he began to be on top of Porque en everybody el else. valle, Because in the valley, José era leal. Joseph was loyal. En el valle, In the valley, él era fiel. he was faithful. En el valle, In the valley, él sabía he knew que no se podía contaminar. that he could not contaminate En el himself. valle, In the valley, él sabía he knew que Dios era soberano. that God was sovereign. De momento, dos personas tienen un sueño And out of the sudden, these two people have a dream. y José los interpreta. And Joseph interprets those dreams. Y cuando
los sueños se cumplen, And when those dreams became reality, una de las cosas que José le dice es one of the things that Joseph says is que por favor se acuerden de él, to please remember him, porque no es nada malo because there's nothing wrong es poder decir eso, to be able to say that, que Dios se acuerde de nosotros. for God to remember us. No hay nada malo decir, Dios, acuérdate de lo que tú prometiste. There's nothing wrong to say, God, please remember what you promised me. Y se olvidaron de él. And they forgot about him. El tiempo pasa, The time passed. Faraón tiene un sueño. Pharaoh has a dream, Y el sueño lo pone nervioso, and the dream makes Pharaoh nervous. lo asusta. It scares him. Y cuando nadie puede contestarlo, And when nobody can answer what was the dream about, de momento aquella persona que estaba en la cárcel con José se acuerda de José. but all of a sudden, that person that was with Joseph in jail remembers Joseph. Y de momento mandan a limpiar a José, And they send and they clean Joseph. lo bañan, They give him a lo bath. afeitan, They shave him. lo visten, They dress him porque el faraón lo estaba necesitando. because Pharaoh needed him. José llega frente al faraón. Joseph comes in front of Pharaoh. Faraón dice el sueño. Pharaoh tells him the dream, Las 7 vacas, the 7 los cows, 7 graneros, el wheat. the wheat, Y de momento José interpreta el sueño. and then Joseph interprets the dream. Y a lo mejor José estaba esperando volver a la cárcel. And maybe Joseph was thinking, I'm going back to A lo jail. mejor José ya estaba acostumbrado en la cárcel. Maybe Joseph was already accustomed to being in A lo mejor jail. estaba cómodo. Maybe he was comfortable. Pero Dios no había terminado con él. But God was not done with him. El proceso, The process, el valle, the valley, es para mostrar is to show tu carácter, your character, lo que tú estás hecho. what you are made of. El valle, The valley, el proceso, the process, la prueba, the trial es para aprender is to learn que si Dios es fiel en lo poco, that if God is faithful in the less, si yo soy fiel en lo poco, if I am faithful in the less, yo sé que Dios nunca me va a fallar en lo mucho. I know that God would never fail me in the more, when you have En more, la abundancia. in abundance, Y que yo no le puedo fallar a Dios in that I cannot fail God en la abundancia. in abundance. Si Dios estuvo conmigo en el valle, If God was with me in the Él valley, va a estar conmigo en la montaña. He will be with me in the mountain. De momento, entre una discusión entre Faraón y sus oficiales, And all of a sudden, discussion started between Pharaoh and his officials, y dicen, ¿a quién podremos poner and they say, who are we gonna put a cargo de esta situación en Egipto? in charge of this situation that is happening in Egypt? Y de momento Faraón dice, no hay nadie más inteligente, And then Pharaoh says, there's nobody more intelligent, no hay nadie más preparado, there's nobody more prepared, no hay nadie al cual pueda interpretar los sueños de Dios there's nobody that can interpret the dreams of God como este José. like Joseph. Y de momento del valle, And from the valley, José se convirtió en el segundo al mando en Egipto. Joseph became to be the second person in charge of Egypt. Del valle, From the valley, Dios lo puso arriba. God put him in the top. Dos cosas te quiero decir. Two things I want to tell Y you, termino con esto. and I finish with this. Déjame 2 minutos Give me 2 more minutes, y lo vamos a hacer. and we will do it. Dios permitió God permitted que José pasara por este proceso for Joseph to go through this process para dos cosas. for 2 things. Número uno, para mostrar que cuando Dios habla a través de sueños, Number one, to show that when God speaks through a dream, Dios quiere hacer algo contigo. God wants to do something with you. A lo mejor el sueño que José tuvo no era para ser hablado en ese momento, Maybe the dream that Joseph had was not for him to speak about it in that moment, pero Dios va a traer a la memoria lo que él ha hablado. but God is going to bring to memory what he had spoken. José pasó por este proceso Joseph went through this process para preservación de una nación. for the preservation of a nation. Venía una hambruna There was a famine que coming iba a arropar la tierra conocida en aquel tiempo. that in that moment it was going to take over the entire land. Y mientras la tierra estaba pasando por esta hambruna, And while the land was going through this famine, Dios había preparado a José para la abundancia.
God was preparing or had prepared Joseph for abundance. Pero ¿cómo yo puedo manejar la abundancia But how can I manage abundance si en el valle yo me desespero? if I get desperate while I'm in the valley? Si en el valle yo no puedo manejar lo que Dios me ha dado. If I cannot manage in the valley what God has given O si en me, el valle simplemente yo dejo de buscar a Dios. or if I simply stop looking for God while ¿Cómo I'm in yo the valley, puedo manejar la abundancia how can I manage abundance si todavía guardo rencor? if I am still resentful? Si yo todavía no puedo perdonar. If I cannot forgive? ¿Cómo Dios me puede poner a mí en abundancia? How can God put me in abundance? ¿Cómo Dios me puede poner a mí en favor How can God put me in favor si yo todavía no le doy el espacio que Dios merece? if I don't give him the space that he deserves? Preservación de una nación. The preservation of a Si nation. dirá, pastor, era simplemente unos pastores, Jacob y su familia. You may say, Pastor, it was only Jacob and his family. Pero cuando ellos vinieron a José, But when they came to Joseph, esa familia that family se quedaron. stayed. Y por esa razón And for that se reason, convirtieron en la nación de Israel. they became the nation of Israel. A veces cuestionamos el valle, Sometimes we question the valley, pero en vez de cuestionar el valle, but instead of questioning the valley, empieza a darle gloria a Dios por el valle. start giving glory to God for the Porque valley. yo sé que la posición viene. Because I know the position is coming. Yo estoy en el valle, I am in the estoy valley. en lo más profundo. I am in the deepest depth. No entiendo por qué Dios lo ha hecho así, I don't understand what God did it that pero way. Dios, tú eres soberano. But God, you're sovereign. Dios, tú eres bueno. God, you're Y good. yo sé And I know que algo bueno viene para mí. that something good is coming for Yo me. sé que mi milagro viene. I know my miracle Yo is sé que coming. tu milagro viene. I know your miracle Y is cuando coming. tenemos esa actitud, And when we have that attitude, entendemos we understand que Dios sigue siendo Dios de valles. that God is still the God of the valleys. Ahora, aquel mismo Dios que fue Dios de valles con José, But that God that was the God of the valleys with Joseph fue el Dios que estuvo con José mientras José estaba segundo al mando en Egipto. was the same God that was with Joseph when Joseph was the second in command in Egypt. Número 2. Number 2, José pasó por el valle Joseph went through the valley para poder aprender a perdonar. so that he was able to learn how to forgive. Número 1, preservación de nación. Number 1, to preserve a Y nation. número 2, para aprender a perdonar. And number 2, so that he could learn how to forgive. Dios no va a permitir God is not going to allow que tú llegues a la montaña that for you to go to the mountain si en el valle no aprendes la lección. if you don't learn the lesson in the valley. Cuando los hermanos de José llegan hacia él When the brothers of Joseph, they come before him y se postran, and they bow, José se acuerda del sueño. Joseph remembers the dream. Y a pesar de que hubo una serie de pruebas, And even though there was certain trials, cuando José se revela a ellos, when Joseph reveals himself to them, ellos se frustraron porque le habían hecho un mal a su hermano. they got frustrated because they knew they had done wrong to his brother. Pero José dice algo importante. But Joseph said something very important. Yo los perdono I forgive you porque yo sé because I know que esto estaba en los planes de Dios. that this was in the plans of God. Yo sé I que know ustedes fueron un instrumento. that you were an instrument, Y a lo mejor ahora mismo, and maybe now aquel que te está haciendo daño en el valle, that person that is harming you in the valley, ¿no lo parece que es un instrumento? it may not seem like that person is an instrument, Pero créeme but believe que es un me, instrumento that is an instrument para impulsarte to launch you hacia tu destino, to your destiny, hacia tu propósito. to your purpose. Si no hay Judas en tu vida, If there's not a Judas in your life, no puedes llegar a tu propósito. you cannot get to your purpose. Jesús iba camino a la cruz, Jesus was on his way to the cross, pero Judas fue. but Judas went. Judas fue aquel Judas was the one que completó ese círculo. that completed that circle. Así que ellos fueron instrumentos So they were an instrument para que José pudiera llegar for Joseph to be able to get hacia Egipto to Egypt, para preservar una nación to preserve a nation, y poder perdonar. and for him to be able to forgive. Tenemos que aprender del valle, We need to learn from the valley, del por qué estamos en él. then why we are in it. Yo estaba en un servicio una vez I was in a service once, y yo me recuerdo que el predicador me llamó
And I remember that the preacher called me, y yo miraba para todas partes and I would look everywhere, y él me dijo, ¿eres tú, Ben? and he said, "It's you, come." No, yo era joven I was young, y pasé al frente and I went through the front, y Dios me dijo lo siguiente, and God told me the following, frente a todo el mundo. in front of everyone. Y Dios me habló y me dijo, muchas veces has llegado a lo más alto de la montaña And God told me a lot of times you have gone to the top of the mountain, y yo te he tenido que devolver hacia abajo, hacia el And valle, and I had to send you back again to the valley porque no has aprendido la lección. because you haven't learned the lesson. Y me dice, y Dios me dijo, And God told me hay muchos que necesitan escuchar lo que tú tienes, there's a lot that need to listen to what you have, pero tú simplemente vas con el enfoque de llegar a la montaña, but you simply go with the focus of getting to the mountain, dejando a los demás en el fondo. leaving the others behind. Y yo vuelvo y te bajo hacia el valle And I put you in the valley again, para que aprendas la lección. so for you to learn the lesson. ¿Qué lección Dios quiere que aprendamos hoy? What lesson that God wants us to learn today? Dios es un Dios de valles God is the God of the valleys, y Dios está esperando and God is waiting que tú y yo for you and me aprendamos esta lección. to learn this lesson. José lo hizo. Joseph did. La preservación de nación Preservation of a nation, y aprender a perdonar. and to learn to forgive. Y después de eso, And after that, la nación prosperó the nation prospered, y el pueblo de Israel and the people of y el Israel pueblo de Egipto and the people of y el Egypt pueblo que se conocía hasta esas partes del mundo and the people that was known in those part of the world iban donde José will go to Joseph para poder sobrevivir. in order to survive. Nunca sobreestimes, Never underestimate el valle the valley en el cual tú estás. in which you are. Porque créeme Because believe me que Dios that God, sigue siendo it's still un Dios de valles. God of the valleys. Dios te bendiga. God bless you.